Está raro Internet, está lento Internet. Estoy conversando con Maxi Pérez, que ya está con nosotros. ¿Cómo te va, Maxi? Bienvenido, buen día. ¿Estarás mateando? Estarás muy atento ahí ya en controles. Estamos aguardando la presencia del doctor Claudio Rama. Buen día, República. Buen día, República como concepto. Buen día, República en Latinoamérica. Buen día, República Oriental del Uruguay. Y siempre es buen día, aunque este video de pronto lo veas en la tarde, en la noche, en la madrugada, porque en definitiva no hablamos del buen día físico, sino del amanecer de las ideas republicanas que nacieron por allá, por el siglo XVIII, XIX, en esa modernidad en la cual se fue instruyendo el pensamiento llamado nuevas ideas o el nuevo pensamiento que forjó racionalmente la construcción del Estado como una unidad nacional. Ese Estado que lo podés históricamente rastrear, si querés encontrar en los estados renacentistas, que eran más bien ciudades-estados, sobre todo en el norte de Italia, por ejemplo, también el Estado francés, como estados nacionales. Hay un Estado muy en la antigüedad que tenía la característica de Estado, que era estamentario, sofisticado, una organización compleja, que fue Egipto. Pero también tenés un Estado complejo, que era el estado de las ciudades o las polis griegas. Pero el Estado como lo conocemos nosotros en la constitución de una unidad nacional, con una carta constitucional, bueno, nace en el siglo XVIII, siglo XIX, esa modernidad se desarrolla trágicamente en el siglo XX, la lucha de los estados, la guerra de los estados. ¿Por qué te digo todo esto? Porque dentro de esta organización que es el Estado, que tiene muchas interpretaciones, que tiene muchos enfoques de análisis, hay muchas corrientes respecto a la teoría de Estado, es decir, qué es el Estado, su naturaleza, hay una que predominó y considero que sigue siendo inevitable en cuanto a atenderla, que es la doctrina normativista, si vos querés, que es la que plantea que el Estado es una organización que unifica a la sociedad a través de normas, a través de un orden jurídico y también político. Es una organización o una unidad jurídico-política que formula o se establece desde una carta constitucional con una soberanía. Es decir, tiene el poder jurisdiccional de administrar y organizar la sociedad de acuerdo a las leyes que nos autopromulgamos de alguna manera los nacionales de un país. Y eso tiene que ver con la forma republicana democrática de gobierno, tiene que ver con la representatividad, con la función y el poder que tiene el poder legislativo, por ejemplo. Es decir, promulgar leyes, darnos un orden jurídico, respetando la Constitución de la República. ¿Se cumple en Uruguay? No, no, no se cumple. Ustedes ya saben, lo que siguen el programa, que no se cumple. Que es todo lo contrario. Parece que le gusta a los legisladores legislar leyes inconstitucionales. Dicho esto, hay un factor determinante respecto a la libertad y respecto a la construcción de soberanía nacional en cuanto a la calidad de ese Estado, de esa unidad imperante, de ese monopolio que siempre esperamos sea legítimo, ese monopolio legítimo de la fuerza, como diría Max Weber. ¿Y sabes cuál es el factor determinante? La enseñanza. La enseñanza. Esa enseñanza que planteó José Pedro Varela, por ejemplo. Esa enseñanza universal, es decir, para todos, universalizar el conocimiento, entregar las herramientas necesarias de conocimiento, obligatoriamente, planteaba también José Pedro Varela, y ahí entonces instalaba en esa propuesta de aquel ministerio, primero Dirección de Instrucción Pública, en aquel gobierno de la dictadura de la Torre, planteó una situación jurídica para el Estado y una situación jurídica para los particulares. El Estado con el propósito o la finalidad de enseñar, de enseñar. Y la familia con el deber de educar a sus hijos y conducirlos a la enseñanza pública obligatoria, no laica en aquel momento, era un Estado confesional y seguía siendo
digamos, la doctrina católica, la que imperaba en los institutos de enseñanza, posteriormente se va a dar con la reforma de la Constitución de 1917. Viste, todo lo que involucra la educación, ¿no? Lo que involucra la enseñanza. Hay distintas, digamos, doctrinas también respecto a esto. Hay un renacer del liberalismo. El liberalismo te dice que en verdad el Estado no se tiene que encargar de eso y que eso es materia de decisión en cuanto a la libertad de las personas y que el Estado no tiene que dedicarse a imponer o a establecer un régimen obligatorio de enseñanza. Dicen los liberales muy clásicos ortodoxos. Otros dicen que no, que en definitiva si el Estado no lo hiciera, se establecería una especie de caos en la sociedad porque no habría siquiera un orden, una organicidad respecto a qué enseñar, para qué, cuál es el propósito. ¿Solo para la edificación de la persona o esa persona también está instalada en un colectivo que necesita su coparticipación responsable de acuerdo a un capital de enseñanza y un capital educativo que propenda a un fin en común? Qué tema, ¿no? Bueno, todo esto trata, como especialista, evidentemente una eminencia de nuestro país desde hace mucho tiempo ya, el doctor Claudio Rama. Acaba de publicar un libro, Disrupción Digital, Universidad 4.0 e Inteligencia Artificial. Es este libro. Yo empecé a leerlo recién. Ya te puedo decir que tiene características muy particulares. Es una narrativa ágil, es una narrativa que se allana al lector, pero que no pierde con textura técnica, es muy comprensible, es una narrativa plástica y que te da inmediatamente la sensación de que estás ante un docente. Te está explicando, te está narrando el proceso que ha tenido nuestra civilización para llegar a esta instancia disruptiva, revolucionaria de la revolución digital que está entre nosotros como está el aire que respiramos. Y es tan necesario hoy entender que vivimos en una sociedad de las comunicaciones, en una sociedad del insumo fundamental que es la información, al extremo de que hay teorías económicas que nos dicen que es también una variable, y quizá una variable indeterminada del mercado, de la oferta y demanda y producción de riquezas, porque la información es un insumo fundamental en todos los ámbitos de la condición humana. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Claudio Rama, doctor en Derecho. Si yo me pongo a hacer la presentación del currículum, y bueno, más de media hora, por lo menos, ¿no? Es doctor en Derecho, investigador, consultor, profesor especializado, economista también, especialista en marketing. Tiene 4 postdoctorados, doctor en Derecho y 4 postdoctorados en filosofía, en política, tecnología y pedagogía. Bueno, y ocupó un montón de cargos de importancia, de relieve público, y doctorados honoris causa además, ¿no? Impresionante. Tengo una dedicatoria muy particular y afectuosa a Rubén Muyano con afectuosos saludos de compinches intelectuales, me dice el doctor Claudio Rama, y creo que sí, ¿no? De alguna manera, doctor, tenemos eso de la compinchería. Somos bastante chusmas intelectualmente, ¿no? Los que nos gusta leer, instruirnos. El sesgo informativo, lo digital, los insumos informativos crean contextos. ¿Contextos de qué? Contextos de mercado, contextos sociales. La información es la clave en nuestra época, es la edad de la información. Pero decía McLuhan, quiero citarlo a él rápidamente y le doy la palabra, doctor, que casi nadie estudió los medios de comunicación. No se sabe lo que son los medios de comunicación, decía McLuhan, claro, por allá, por el año 68, comienzo de la década del 70, aparece este individuo provisto de impecables credenciales literarias, va a ser el mentor, el creador, el que concibe y pronostica la aldea global, la globalización a través de los medios de comunicación, de los medios de la información. Y llega a decir que, bueno, los acusó a la mayoría de los contemporáneos de seres primitivos que no entendían de qué se trataba porque jamás habían estudiado medios de comunicación. Y les ha desafiado en aquel momento a agarrar por los cuernos las técnicas empíricas, objetivas de investigación desarrolladas por las ciencias físicas y sociales en los últimos 50 años. Un intelectual literario que habló del sistema nervioso, de la percepción, de la física, de la tecnología, y que había quedado deslumbrado con aquellas computadoras de IBM, con los satélites primeros, y evidentemente desde la televisión en adelante, decía McLuhan,
el mundo iba a ser una aldea global sintonizada permanentemente ¿a qué? A los hábitos de la información, que iba a ser táctil y audiotáctil. Y evidentemente se cumplió lo que él dijo, y hoy es eso desde lo digital. El doctor Claudio Rama plantea en este libro que esta disrupción digital nos impera tener educación digital, tener aulas, tener universidades, tener enseñanza media, primaria, también desde lo digital. Es así, doctor. Gracias, por estar con nosotros. Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, lo que nosotros analizamos en el libro es la relación clara en el tema de la enseñanza con las teorías de la comunicación y con las tecnologías de la comunicación. Esto ha determinado la educación y la educación es una tecnoeducación, en el sentido de que es la tecnología del alfabeto, de la escritura, la que marcó un tiempo histórico en los sistemas educativos, que marcó la impresión del libro y Gutenberg, otro modelo educativo basado ya no solo en la tiza, la lengua, el pizarrón y el apunte, sino agrega el libro, y posteriormente el escenario de lo que fueron los medios de comunicación de masas que impactaron en los sistemas educativos y transformaron los ciclos, la forma, las pedagogías de la enseñanza. Sin En duda. la década del 70 lo digital irrumpe. Estas irrupciones tecnológicas, estos grandes ciclos tecnológicos impactan en la educación, generan nuevos modelos de enseñanza, porque la educación es también una comunicación, es una comunicación interactiva, es una comunicación con feedback, es una comunicación que se estructura y se basa en los sistemas de comunicación existentes. Y hoy hay una nueva irrupción de modelos tecnológicos, de tecnología de comunicación e información, que es la inteligencia artificial. La inteligencia Bien. artificial es un software, es un ecosistema, es una expresión de una dinámica de ancho de banda, de sistemas de conectividad, de bases de datos, de 5G, de pluralidad de informaciones que determina una tecnología de comunicación e información para gestionar. En el libro lo que hacemos es Ujú. visualizamos el contexto de la irrupción de un nuevo sistema de tecnología educativa, de tecnología de comunicación, de tecnología de información. Vemos y revisamos cómo históricamente la educación ha estado marcado y eso marca las pedagogías. Cuando nosotros decimos que en una clase entra un profesor y habla y el estudiante está apuntando y tomando nota, lo que estamos diciendo es la Universidad 1.0 de hace 1000 años. Mm. Si además Sí. tiene un libro, si además el proceso de investigación corresponde al apoyo en un libro, bueno, estará sentado no solo en la tiza y la lengua, estará sentado en una dinámica post-Gutenberg de la modernidad. Que se le agrega Sí, la está con tecnología de la biblioteca, electricidad, ¿verdad? ¿eh? Se le agregaba la tecnología de la biblioteca, que era también una Bueno, infraestructura. la biblioteca, la editorial y el libro es el conjunto del entorno que marcaron la dinámica educativa durante todos esos siglos. O Y sí, sea, el se nacimiento fueron además desarrollando de ciudades editoriales, universitarias, ¿no? se fueron desarrollando editoriales universitarias, se Claro. fueron desarrollando sistemas de impresión y se fueron desarrollando los libros en una lógica mecánica, en una lógica también de élite, porque la producción de imprenta de tipo móvil es Mm. muy limitada. Hasta que no llega la electricidad, no se masifica y la biblioteca realmente será el centro de las construcciones universitarias cuando expanda la dinámica de la electricidad. Y le Y indica ahora, algo, doctor, le indica algo al ser humano que lo explicaba muy bien McLuhan, que es la capacidad de compendiar conocimiento, de almacenar, y ahí viene luego bueno, el todos son proyecto de la envases. enciclopedia, ¿se acuerda? El escenario son los envases, o sea, Claro. el envase del conocimiento en el modelo de la educación 1.0 es el cuerpo humano. El Exacto. cuerpo humano es el único envase para transmitir y para acumular. Bien. Con el escenario del alfabeto aparece una forma de envasamiento del conocimiento en la escritura. Con la imprenta aparece una forma de envasamiento de repositorio en los libros y por lo tanto aparece en la biblioteca. En Mm. el escenario de las ondas hercianas, el repositorio es en las ondas hercianas, o Mm. sea, en las ondas de la electricidad y Exacto. de la comunicación. Ujú. Son más que un repositorio, simplemente un transmisor. Pero
van a aparecer muy prontamente los videos analógicos. Es el mundo analógico. Mm, Desde los 70 todo pasa a ceros y unos, hay una convergencia digital y por lo tanto el aprendizaje es muy superior porque no solo tienes texto, tienes también la voz, la imagen, la convergencia digital, el software. Bueno, exacto. la educación es una tecnoeducación, depende de las tecnologías de la comunicación y según estás inserto en un modelo tecnológico, también tienes un nivel de calidad. Claro, Si tienes que vivir sin el libro, bueno, tu nivel de aprendizaje será menor. Si exacto. vives sin el alfabeto, tu nivel de aprendizaje es menor. Si Mm. vives sin los medios de comunicación, el aprendizaje es menor y obviamente en este contexto de lo digital aparecen los nuevos desafíos. Esto Doctor, también podemos tiene que decir que ver con las tecnologías y con la claro, forma de mejor apropiarse del conocimiento y de exacto. expresarlo. Podemos decir que la naturaleza de la comunicación humana y ya volcada a la educación o a la enseñanza va al compás del ritmo de los cambios tecnológicos, ¿no? Es decir, Eso a es lo que través se de esos llama la cambios, tecnoeducación. La claro. tecnoeducación es lo que hace un análisis correspondiente a de que toda educación es una comunicación. Mm, La comunicación está asociada, las teorías de la comunicación impactan en el sentido de la relación entre el emisor y el receptor, mm, entre los códigos de codificación y decodificación, la dispersión de la información en un conjunto de teorías que han sido analizadas, exacto. pero también está muy claro que la comunicación e información se basa en técnicas, en tecnologías y por lo tanto la educación. Hay una mirada muy equivocada Mm. creyendo que la educación no está impactada por la tecnología. Sin lugar a dudas. O sea, Claro, claro. esta dinámica de la enseñanza con lo virtual, con simuladores, con bibliotecas, con plataformas LMS, con convergencia de recursos, es lo que determina un nivel de apropiación superior de conocimiento. La literatura oral sin el alfabeto es difícil de la retención. Una retención con un libro es superior que una retención simplemente con el apunte o obviamente con los medios de comunicación o lo digital. De Este ahí que contexto para mí formulaban, en el doctor, libro lo que de ahí que lleva es un poco formulaban los romanos. analizar. Los romanos ¿Eh? formulaban que se tenía que escribir, por ejemplo, el texto legal, porque ese texto legal tiene vocación de perpetuidad. Cualquiera puede acceder a través de esa tecnología a esa información, a esa fuente informativa. Ahí hay una Idea que no tecnología, se comunica no es idea, es un claro, gas. Pero además, idea que no se consolida en un envase. Todo claro, el tema de los derechos de propiedad intelectual no es la idea, es porque está registrada en determinado envase, en libro, en plataforma, en patente, en exacto. software, en algún diseño. Bueno, esto es una introducción para el análisis del libro, que es el tema central, es, bueno, Mm, ¿cuáles son los ciclos educativos que se han ido desarrollando y cuáles son los desafíos de hoy? mm, Y es el estudio prácticamente de cómo la educación ha tenido un ciclo digital y ahora está entrando en el ciclo de la inteligencia artificial. Así como se transformó radicalmente en mm, los últimos 60 años con lo digital, mm, algunas concepciones siguen empezando en el mundo del libro o en el mundo del apunte, e mm, inclusive ya sin apunte en el alfabeto. mm, Bueno, obvio que hoy estamos en un nuevo contexto. El libro lo que analiza es, a partir de aquí, cómo son las nuevas pedagogías. Digamos, hasta lo digital, la mm, educación básicamente era una educación explícita en los recursos de aprendizaje. La inteligencia artificial también tiene conocimiento tácito, que es el típico del ser humano, que vamos aprendiendo cómo se hacen las cosas. La inteligencia artificial aprende. La inteligencia artificial nos va a dar sistemas de simulación mucho más potentes, nos da seguimiento estudiantil mucho más desarrollado. Y bueno, en el libro lo que analizo es algunos de los elementos que ya son componentes no de futuro. O sea, acabo de estar hace 5 días en un evento en una universidad en Colombia y todas las plataformas virtuales ya tienen integrada los sistemas de inteligencia artificial para buscar. O exacto. sea, ya tienen en los cursos y en las bibliotecas
hologramas con una inteligencia artificial que da información a los estudiantes. O Claro. sea, estamos ante una revolución con una velocidad que obviamente impacta. Y el mayor Es un impacto, salto muy grande, ¿no? En calidad de la información y de la tecnología aplicada a la enseñanza, a la educación. pero en la década del 70, cuando rompe el ciclo digital, básicamente se incorporan, por ejemplo, el cálculo, la Mm, calculadora. Y la mm, calculadora cambió los sistemas de enseñanza y nadie hoy está enseñando a los estudiantes horas y horas, como a mí me tocó, hacer la derivada tercera y hacer las ah, funciones, etcétera, etcétera. O sea, eso implicó años de resistencia a la calculadora. Hoy nadie lo discute. Obviamente antes había reglas de cálculo y el cálculo tiene bastantes decenas de años. Pero gracias a la calculadora aumentó la investigación científica, porque el método científico requiere datos, requiere análisis de datos. exacto. Bueno, cuando apareció lo digital, empezó el PowerPoint. La gente rechazaba el PowerPoint. Primero fue el PowerPoint, después fueron las plataformas LMS, después fueron las plataformas más amplias de MOOC, finalmente fue el streaming, los simuladores. Hay toda una Sí. evolución que tiene que ver con las tecnologías, que tiene Mm, que ver que pasaste de las comunicaciones inalámbricas de mm, G2 a el G4. Bueno, bien, hoy está pasando lo mismo y aparecen las mismas resistencias, las mismas miradas, las mismas temores, las mismas incertidumbres mm, que marcan el contexto de algo que está iniciando y que va a claro, marcar en los próximos 50, 60 años, como son todos estos ciclos tecnológicos, mm, las potencialidades de la educación. Y aquí hay un derecho que yo planteo, así como existe el derecho a la educación, el derecho a la enseñanza, el derecho a la libertad de elegir, hay mm, un derecho a lo digital y también un derecho a la inteligencia artificial. O sea, los ciudadanos mm, están ingresando a escenarios de inteligencia artificial. Aquellos que no ingresen, aquellos que no tengan política pública que los apoye, aquellos que en los cursos de enseñanza media y superior no incorporen la utilización, la creación de capacidades, competencias en materia de inteligencia artificial, estarán sumidos en las asimetrías y las desigualdades, claro, claro, así como aquellos que no aprendieron a escribir, a que no aprendieron a leer, a que no aprendieron a escribir, a que mm, no aprendieron las competencias digitales de conectividad, de manejo de aplicativos, de utilización de conectividad. Porque son estas revoluciones tecnológicas lo que marcan la desigualdad. sin Esto duda. refiere a la tecnoeducación, o sea, Sí, sí, existe una educación de calidad porque se apoya en tecnologías claro. comunicacionales, en Mm, tecnologías de información y comunicación. Y lo que estamos teniendo con la inteligencia artificial es una nueva tecnología de comunicación e información. ujú, sin duda. Doctor, bueno, vamos a seguir con este libro, profundizando la lectura, porque está planteando todo esto que usted resumió de modo excelente. La pregunta del estribo. Me fui bien clásico, ¿no? Me puse campero. Estamos hablando de tecnología y me fui. Un segundo, espérame un segundo, por favor. Sí, porque le voy a hacer una pregunta que es, ¿y Uruguay cómo está en todo esto, no? ¿Cómo está nuestro país en estos derechos, yo te diría, derechos imperiosos que tiene la ciudadanía uruguaya, particularmente las generaciones que están cursando estudios, pero todos nosotros, de acceder a un sistema de tecnoeducación? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? ¿Qué contexto tenemos? ¿Qué estado tenemos hoy que nos permita o nos propicie ese derecho a la tecnoeducación que, como les decía, doctora, a los oyentes, es un derecho imperante, ¿no? En la época, es necesario, es algo que hay que hacer. Mira, yo diría que es muy fácil. Cuando tú entras a un lugar a buscar comida, ¿Mm? antes era comida, frutas y verduras crudas. Después entraste a un restaurante o a un supermercado, perdón, de latas. Eso fue en la década del 70, Mm, 60. Y hoy, si entras a un supermercado en algún lugar del mundo desarrollado, estará todo con frío, porque la comida cada vez es más congelada. mm. Pero la pregunta es, cuando tú entras a una universidad y a un sistema educativo en Uruguay, ¿es
¿Tiza, lengua y pizarrón o son laboratorios? Ya. ¿Son laboratorios o simuladores? ¿Hay computadoras y conectividad o no? Los profesores trabajan con PowerPoint como en la década del 80 o directamente con computadores de plasma. Mm, ¿Tienen sistemas de simuladores o no tienen? ujú. O sea, la infraestructura marca las Exacto, capacidades. El exacto, seguimiento del estudiante es con una apps o no tienen apps. claro. Los materiales tienen una plataforma LMS para enviar o no. ¿Tienen acceso a hologramas o no? O Ujú. sea, el Sí, tema de medir el aprendizaje se mide bajo dos sistemas. Se mide porque hay un aprendizaje, por lo tanto son los exámenes, o se mide por los procesos de insumos. ¿Tienen los profesores nivel doctoral? ¿Tienen cursos de postdoctorado? ujú. ¿Son del Sistema Nacional de Investigadores? Ah, ¿Tienen publicaciones indexadas en revistas académicas? Y la infraestructura. ¿Tiene computadoras? ¿Tiene laboratorios? ¿Ellos hacen prácticas en simuladores? ajá. ¿Utilizan instrumentos digitales? Ahí está la educación. Ahí está la O sea, educación, ahí claro. están los datos de la realidad. Exacto. O sea, Claro, el claro. estudiante tiene Ujú. tiene cursos virtuales, tiene simuladores, tiene una conectividad, accede a materiales a través de bibliotecas digitales o Claro, no. claro. Entonces, cuando uno mira los resultados, 50% de los estudiantes no terminan el bachillerato, más allá del avance que ha Sí, habido. sí. El escenario que el Uruguay, como lo hemos planteado en términos de terminación del ciclo universitario, Mm, esté a nivel de Honduras, esa es la realidad. claro. Pero si entras en el proceso interno de las instituciones y simplemente las recorres y las caminas, Mm, caminas por ellas, sí, sí. Sí, te das ir a las cuenta. facultades, ir a la UDELAR, entrar, ver qué infraestructura tecnológica hay. Claro, Y eso es la concepción, es el paradigma, es cómo se distribuyen los recursos, es cómo se distribuyen las concepciones educativas, cómo exacto. se hacen las evaluaciones, cómo son las formas de comunicación de la enseñanza, cómo es la tecnoeducación. Ya. O sea, hay sistemas de laboratorios digitales. O sea, cuando entro a una universidad y veo un edificio entero de prácticas, en el primer piso es como si estuviera en Wall Street, y en el segundo piso hay 60, 80 computadores, en el tercer piso es un Parece la tribunal de NASA, defensa claro. como si estuviera en un tribunal. Ajá, Eso es claro, una concepción educativa. Eso exacto. es una realidad. Y eso es, por ejemplo, la Universidad Siglo XXI en Córdoba, aquí mismo, Ujú, en una ciudad que es parecida a Uruguay, ujú. es, vayan a siglo XXI, a Córdoba, es un edificio de 10 pisos que es solo de prácticas. Sí, 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 Entonces, sí. y eso es el mundo digital. No hemos llegado al mundo digital y ahora viene otro escenario, que es el mundo de la inteligencia artificial. Esto es Perfecto. una revolución. Mm, Así como Gutenberg fue una revolución, así como la electricidad y la cadena de montaje fue mm, una revolución, así como la computadora y el cálculo claro, y la programación informática y la microelectrónica fue una sí, revolución. seguro. Aquí está otra. Y ante ese escenario, digamos, avestruz, resistencia, crítica o preparación y asumir. O Claro, sea, claro. un estudiante puede ingresar perfectamente en inteligencia artificial con un bootcamp de 1 año y medio. No tiene Mm, por qué hacer carretera y facultad de ingeniería de 7, 8 años. Esa es claro, la realidad. claro, claro. Los conocimientos que pueden tener Mm. un sistema educativo pesado y burocrático, que además, ¿cuándo va a terminar cambiando los programas para que los programas se ajusten a las nuevas realidades? Y claro, y usted O dice una sea, cosa muy importante también, los tiempos educativos, porque hoy el mundo requiere espacio-tiempo de investigación. Y otra cosa que dijo muy importante, vinculada a la tecnología, a la infraestructura tecnológica, que expresa en los hechos un modelo educativo actual, es la calidad docente. Si esos docentes digamos, están mira, integrados a comunidades Rubén, científicas, están integrados en un nivel de doctorado y postdoctorado. Rubén, yo te diría, hace en la década del ¿Vamos con la Forte? 70, cuando yo estudiaba economía, ya para terminar,
Sí, sí, vamos a ver. Específicamente apareció la HP 12CD Hewlett Packard, la de cálculo. Y a partir de ahí yo hacía los cálculos de la tasa de retorno, etcétera, etcétera, con Ajá, la máquina. Hoy con inteligencia artificial, tú le dices a la máquina, colócame un cuadro en el cual me ponga los datos tal y divídemelo por los datos tal y analízame tal. La máquina te lo hace. seguro. Sí, Hoy mucha gente corrige con los correctores del proceso digital. sí, Entonces, tú tienes que aceptar, asumir y reconocer esas realidades claro, claro. y concebirlas y apalancarse, porque los procesos de enseñanza no es un tema de Sí, conexiones, de capacidad crítica, de análisis, claro, de articulación, no es que efectivamente puedas tener que estar 3 horas para hacer un cálculo de claro, derivadas exacto. o tener que revisar todo el texto. Tienes que conocer las reglas de la gramática. O sea, Exacto. entender que el lenguaje inclusivo es una disrupción absoluta. Claro, Entender las reglas de la exacto. ciencia, de la gramática, de la ortografía. No saber exactamente que De esa determinada palabra se puede. tecnología que es el lenguaje, ¿verdad? El idioma, como usted lo explicó, que es una tecnología, hay que entender esa estructura tecnológica, entender los principios científicos Bueno, de esa tecnología. esa fue la primera gran revolución educativa, que fue el Claro, alfabeto. claro. La universidad de la enseñanza se preparaba a enseñar el Sí, alfabeto. sí, Y eso fueron la preparación de los exámenes imperiales en China, la sí. Universidad de Nankín, las universidades europeas nacieron por el tema de la latinización, por la imposición del Sí, latín en toda Europa. Bueno, eso es el pasado. sí. Sin lugar a duda que uno sigue en la escritura, sigue en el libro, sigue en la computadora, Se va sigue en la acumulando. electricidad, pero Ujú, ahora hay otra dimensión ujú, que es la dimensión de la inteligencia artificial. O exacto. sea, las potencialidades que tiene, Mm. vamos a seguirlas resistiendo hasta que finalmente dentro de 10, 15 años estemos cada vez más lejos del mundo. Al final el tema es, ¿seremos el África en términos del desarrollo social o tendremos la posibilidad de hacer una transformación educativa? Nuestro Claro. sistema educativo está todavía parado en la Universidad 1.0 cuando Ujú. nosotros estamos ingresando en la 5.0. Sí, 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 claro, claro, sin duda. Estamos con el Forte de Henry Ford y ya hay autos electrónicos con inteligencia artificial y casi robotizados, una Ferrari último modelo, ¿no? Está complicado, sí. En muchos países, por ejemplo, Mm, la enseñanza de la medicina, muchos países, te hablo, la UNAM de México, la primera universidad, su objetivo es que todas las clases teóricas se den a través de virtual, holografía, sí, simuladores, y las prácticas efectivamente es el contexto fundamental. claro, claro. Entonces, allí hay un tema de cómo los sistemas educativos transforman lo que hace el docente, lo que hace la máquina, cómo se enseña, cómo se Mm, aprende vinculado a la tecnología. sin La duda, sin tecnología, duda. esta tecnoeducación, Mm, es la relación en la cual se arman los procesos de transferencia de comunicación, que no son de la oralidad simple. O mm. sea, nosotros hoy estamos descubriendo con Claro. inteligencia artificial la capacidad de no tener que ir a buscar un libro o no Mm, tener que ir a Google o no ujú, tener que ir a Wikipedia, claro. sino que nos haga los resúmenes, las síntesis, las integraciones y podamos avanzar muy forma muy superior al Ujú, conocimiento. ¿Vamos a sin duda. rechazarlo o a impulsarlo? Esa es No, la sin discusión. duda. Claro, La claro, sin discusión no duda. puede ser en el sistema que es el tema de que si en el IABA los estudiantes tienen su centro de estudiantes en una entrada. ¿Está bien? Eso parece irregular. El tema central es discutir cómo Claro. estamos metiendo tecnología digital, biblioteca, virtual, Sí, simuladores, sí, prácticas, hologramas sí. en la enseñanza. O si la enseñanza es, entra el profesor a las 8, Claro. entonces repite durante 45 minutos Mm, la unidad número 33 y los estudiantes toman nota, estudian sobre las notas del profesor
se distribuyen los apuntes, el centro de estudiantes reproduce los apuntes, porque eso apenas tiene 600 años para atrás. Claro, y sí, yo le iba a decir, por lo menos, de acuerdo a mi experiencia, sería un viaje en el tiempo ir a la década del 80 o del 70 y viajamos en el tiempo y nos educamos en esa época. Está bravo. Porque No estamos solo hablando, en verdad, eso, doctor, es la estamos hablando época de de paquetes, ¿no? antes de la imprenta, Sí, claro, 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 sin es duda. Sí, de es la antes de oralidad, Gutenberg, es la oralidad. es la Ah, pre-Gutenberg. sí, es la pre-Gutenberg, claro, Indudablemente, por claro. ejemplo, la universidad Sí, sí, tiene la es Facultad claro, de por Derecho, ejemplo, hay una disrupción que es el libro, ¿no? Y la imprenta, el libro, el alfabeto que viene antes, libro, y luego dice McLuhan, aparece la radio y la televisión. Y a bueno, partir la de ahí, radio los es la radio, ordenadores, la televisión, la electricidad, claro, ¿correcto? claro, Y un mundo que se organiza de masificación. exacto. Hoy, tú probablemente un video de eh, la guerra de Egipto Mm, o de tal historia mm, es mucho más preciso sí, como complemento del proceso. Eso no niega el libro, eso no niega la oralidad. Lo que sí es que cuando tú solo te paras en una de las estaciones del aprendizaje, en uno de los componentes, el discurso oral, el discurso catedrático tiene una función sí, 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 importante, sí, sí. pero efectivamente requiere una complejidad de diversidad de pedagogías y de prácticas. Hay una Educativas. completitud, ¿verdad, doctor? Hay una complementariedad, una Entonces, sumatoria. si no tienes un simulador, si no tienes un profesor que te habla, si no Claro, tienes un libro, si no tienes un video, si no tienes una convergencia digital de recursos y si no tienes inteligencia artificial para procesar, obviamente estarás con menos capacidades ujú, y por lo tanto lo que muestra esto de PISA, ujú. que muestra ayer PISA, Sí, sí, sí. no es que si bajamos un poquito en Ujú, matemática o en ciencia, no, 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 es cuál es nuestra distancia en relación al mejor país desarrollado. claro, O sea, exacto. porque esa distancia, que es de más de 100 puntos, implica prácticamente 5 años de enseñanza más. Claro, O sea, claro. cuando uno dice tenemos Sí, 430 puntos y el otro tiene 530 puntos, 100 puntos de diferencia sí, son sí. 5 años de estudio. Para toda una generación que eso implica dinero, gasto, ¿no? No, Y además para que menos el niño, productividad. no, es peor, un niño de 14 años, de 15 años, Mm, tendría que tener 5 años más de estudio mm. para poder pararse en productividad y conocimiento a un niño de Singapur. Claro, 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 claro. Estamos muy desde atrás, la estamos corriendo muy desde atrás.